Las personas mayores de 60 años pueden enfrentarse al riesgo de un derrame cerebral debido a un hábito aparentemente inofensivo al bañarse. Lo alarmante es que muchos casos ocurren sin ninguna señal de advertencia. El paciente puede perder repentinamente la capacidad de hablar o moverse. Esta es una advertencia muy importante porque son precisamente esos pequeños actos de la vida diaria los que pueden convertirse en la causa de un accidente cerebrovascular peligroso para el cerebro. Si realmente te interesa este tema, deja un número 1 en los comentarios. Una tranquila noche de otoño, el señor Alberto de 68 años seguía su rutina habitual: darse una ducha caliente antes de dormir. Para él era un ritual relajante que lo ayudaba a liberar el cansancio del día y a conciliar mejor el sueño. Durante muchos años mantuvo ese hábito sin imaginar los riesgos ocultos que implicaba. Esa noche después del baño sintió un ligero mareo, pero pensó que se debía al cambio de clima. Se secó, se puso el pijama y se fue a la cama como siempre. A la mañana siguiente, al despertar, notó que tenía dificultad para mover el brazo derecho y que su habla era lenta y confusa. Su familia lo llevó de inmediato al hospital, donde recibió un diagnóstico inesperado: había sufrido un pequeño accidente cerebrovascular. Los médicos explicaron que la causa más probable era su costumbre de bañarse con agua demasiado caliente justo antes de dormir. Al exponerse durante mucho tiempo a una temperatura elevada, los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente y la presión arterial desciende de forma brusca. En una persona mayor cuyos vasos ya son menos elásticos, este cambio puede alterar el flujo de sangre hacia el cerebro. Durante el descanso nocturno, la presión baja aún más, lo que favorece la formación de coágulos. Si uno de esos coágulos bloquea una arteria cerebral, puede producir un derrame cerebral mientras la persona duerme. Lo alarmante del caso es que Alberto no había presentado señales de advertencia evidentes: no tenía dolores de cabeza intensos, ni mareos frecuentes, y llevaba una vida normal. Esa es precisamente la trampa de los hábitos aparentemente inofensivos: se repiten sin causar molestias hasta que un día desencadenan una emergencia. Tras el accidente, Alberto necesitó varias semanas de rehabilitación para recuperar la movilidad del brazo derecho y volver a hablar con fluidez. Aunque mejoró, su vida cambió: se movía más despacio, su memoria a veces fallaba y sentía temor cada vez que pensaba en las duchas calientes de antes. Los médicos recomendaron modificar su rutina de inmediato. En lugar de ducharse con agua caliente por la noche, debía hacerlo por la mañana o al inicio de la tarde con agua tibia, y por no más de 10 minutos. Además, el baño debía estar bien ventilado, y era fundamental evitar ducharse justo después de comer o de tomar medicamentos para la presión arterial. El caso de Alberto es un ejemplo claro de cómo los pequeños hábitos pueden tener consecuencias graves para la salud cerebral. También demuestra que los accidentes cerebrovasculares no siempre provienen de enfermedades evidentes o eventos mayores, sino a veces de acciones cotidianas. Afortunadamente, su familia actuó a tiempo. De haber tardado unas horas más, el coágulo podría haber causado daños irreversibles o incluso ser fatal. Los especialistas enfatizan la importancia de prestar atención a señales tempranas como dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo o sensaciones inusuales de hormigueo, ya que pueden ser advertencias del cerebro. Hoy Alberto ha abandonado por completo su antigua costumbre. Lleva una vida más saludable, realiza ejercicios suaves, se hidrata bien y sigue las recomendaciones médicas. Esa experiencia le dejó una lección profunda, no solo para él, sino también para su familia y sus amigos. Esta historia nos recuerda que a veces lo que nos brinda placer o comodidad puede esconder un gran riesgo para la salud. En la vejez, cada hábito debe ser evaluado con cuidado, porque el cerebro y los vasos sanguíneos ya no tienen la misma resistencia de antes. Mantener la precaución y adaptar el estilo de vida puede ser la clave para evitar tragedias y disfrutar de una vida plena en los años dorados. Entre los hábitos que pueden aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular en las personas mayores, bañarse con agua demasiado caliente por la noche, especialmente justo antes de dormir, es uno de los más peligrosos. Es una práctica común, ya que muchos creen que el agua caliente ayuda a relajar el cuerpo, reducir el estrés y conciliar mejor el sueño.
Sin embargo, mantener la temperatura del agua por encima de 40 grados centígrados puede provocar reacciones fisiológicas adversas en el sistema cardiovascular y en el cerebro. Cuando el cuerpo entra en contacto con agua caliente durante un tiempo prolongado, los vasos sanguíneos periféricos se dilatan rápidamente. Aunque esta reacción genera una sensación de bienestar, también puede causar una caída súbita de la presión arterial. En los jóvenes, el organismo compensa este cambio sin mayores problemas, pero en los mayores de 60 años con vasos sanguíneos menos elásticos y un corazón debilitado, la disminución brusca de la presión puede desencadenar un evento peligroso. Al reducirse el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno al cerebro, puede producirse una isquemia transitoria que favorece la formación de coágulos. Una vez que estos coágulos aparecen, pueden desplazarse por el torrente sanguíneo y obstruir una arteria cerebral. Si esto ocurre mientras la persona duerme al despertar, podría presentar síntomas de un derrame cerebral, parálisis, de un lado del cuerpo, dificultad para hablar o incluso pérdida de conciencia. Lo alarmante es que este proceso suele desarrollarse de manera silenciosa, sin señales de advertencia evidentes. Además, el baño con agua demasiado caliente incrementa la carga de trabajo del corazón. Al dilatarse los vasos sanguíneos, el corazón debe bombear con más fuerza para mantener la circulación. En personas con enfermedades cardíacas como hipertensión, aterosclerosis o insuficiencia cardíaca, este esfuerzo adicional puede provocar angina, arritmias o incluso un infarto, aumentando indirectamente el riesgo de accidente cerebrovascular. Estudios clínicos han demostrado una clara relación entre los baños prolongados con agua caliente y los eventos cerebrovasculares. En Japón, donde el baño en aguas termales es una costumbre muy extendida, se ha observado que gran parte de los casos de derrame cerebral nocturno en personas mayores están vinculados al hábito de sumergirse en agua demasiado caliente. Muchos de estos incidentes ocurren después de dormir, y en varios casos, los pacientes no logran recibir atención médica a tiempo. Otro factor de riesgo es la combinación entre alta temperatura y la hora tardía. Por la noche, el cuerpo se prepara para descansar, el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen naturalmente. Al añadir el efecto del agua caliente, esta caída se intensifica, dejando al cerebro con menor irrigación durante varias horas, el escenario perfecto para la formación de trombos. Para muchos adultos mayores, la sensación de relajación después del baño puede ser tan placentera que se duermen enseguida. Sin embargo, esa calma puede ocultar el peligro. Al no presentar mareo ni palpitaciones, ni la persona ni su familia perciben la amenaza. Cuando el derrame ocurre durante el sueño, la probabilidad de muerte o secuelas aumenta por la demora en la atención médica. Conviene imaginar los vasos cerebrales de una persona mayor como tuberías envejecidas, menos flexibles y con depósitos de grasa en su interior. Si el agua caliente provoca un cambio repentino en la presión, estas placas pueden desprenderse y formar coágulos que viajan hasta los vasos más pequeños del cerebro. Un solo coágulo del tamaño de un grano de arroz puede causar un daño cerebral grave. Por ello, los especialistas recomiendan que las personas mayores eviten bañarse con agua muy caliente, sobre todo por la noche. La temperatura ideal debe mantenerse entre 36 y 39 grados centígrados, similar a la del cuerpo o apenas superior. Mantener un equilibrio térmico adecuado es fundamental para proteger el cerebro de accidentes peligrosos. En resumen, bañarse con agua demasiado caliente antes de dormir, aunque parezca un hábito inofensivo, es uno de los principales factores de riesgo de derrame cerebral en los adultos mayores. Tomar conciencia y modificar este comportamiento a tiempo puede reducir significativamente las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular y contribuir al cuidado a largo plazo del corazón y del cerebro. Uno de los hábitos más comunes entre las personas mayores es bañarse justo después de comer o de haber tomado la medicación nocturna. Muchos creen que hacerlo ayuda a sentirse más ligeros, a mejorar la digestión o a prepararse para dormir. Sin embargo, en realidad se trata de una práctica potencialmente peligrosa, especialmente para el sistema cardiovascular y el cerebro. Cuando comemos, el cuerpo redirige una gran cantidad de sangre hacia el sistema digestivo para facilitar la absorción y el metabolismo de los nutrientes. Esto significa que el flujo sanguíneo hacia el cerebro
y otros órganos disminuye temporalmente. En los jóvenes este ajuste no suele causar problemas, pero en los adultos mayores cuyo sistema circulatorio es más débil y los vasos sanguíneos menos elásticos, esa reducción puede provocar una falta momentánea de oxígeno en el cerebro. Si en ese momento la persona se baña especialmente con agua caliente, los vasos sanguíneos periféricos se dilatan aún más. La sangre se dispersa hacia la piel y los músculos reduciendo todavía más el aporte sanguíneo al cerebro. Este mecanismo puede desencadenar una isquemia cerebral temporal y favorecer la formación de coágulos. Cuando uno de estos coágulos obstruye una arteria cerebral, se produce un accidente cerebrovascular. El riesgo aumenta si la persona ha tomado previamente medicamentos para la presión arterial o para el corazón. Estos fármacos disminuyen la tensión en los vasos ayudando al corazón a trabajar con menos esfuerzo, pero combinados con el efecto vasodilatador del baño pueden hacer que la presión arterial caiga demasiado. Como resultado, el cerebro no recibe suficiente sangre, sobre todo durante la noche cuando el cuerpo se encuentra en un estado de relajación y ritmo biológico más lento. Se han registrado numerosos casos en los que los pacientes se sentían bien después de cenar y tomar su medicación, se bañaban y se acostaban a dormir. Durante la noche presentaban mareos o dificultad para respirar, y al despertar algunos ya mostraban signos de parálisis en un lado del cuerpo. En el hospital los médicos determinaban que el descenso brusco de la presión había provocado la formación de un coágulo causando un derrame cerebral. Para prevenirlo, los especialistas recomiendan que las personas mayores no se bañen inmediatamente después de comer ni tras tomar medicamentos. Es fundamental esperar al menos 1 o 2 horas para que el cuerpo estabilice el proceso digestivo y la distribución del flujo sanguíneo. En cuanto a los medicamentos, se debe consultar con el médico para ajustar los horarios y evitar coincidencias con la hora del baño o del descanso. Además, se aconseja mantener el baño corto, no más de 10 minutos, y usar agua tibia, nunca demasiado caliente. El baño debe realizarse en un espacio bien ventilado con ventana o extractor para evitar la acumulación de vapor que podría aumentar el estrés del corazón y los vasos sanguíneos. La historia de quienes se bañan justo después de comer o medicarse demuestra que a veces los hábitos más inofensivos pueden convertirse en enemigos silenciosos del cerebro. Comprender este riesgo es el primer paso para cambiar a tiempo y proteger nuestra salud. Si realmente te importa cuidar tu cerebro y prevenir un derrame causado por pequeños hábitos cotidianos, comenta con el número 1. Uno de los hábitos más comunes entre las personas mayores es permanecer demasiado tiempo en el baño cerrado, especialmente cuando no hay una buena ventilación. Para muchos, disfrutar del vapor y del agua caliente produce una sensación de relajación similar a la de un baño de vapor. Sin embargo, este ambiente puede representar un riesgo serio para el sistema cardiovascular y el cerebro, aumentando la probabilidad de sufrir un derrame cerebral. En un espacio cerrado, el vapor se acumula rápidamente y reduce la concentración de oxígeno en el aire. Cuando el nivel de oxígeno desciende, el cuerpo comienza a experimentar hipoxia. En los jóvenes, las señales de alerta como dificultad para respirar, mareo o dolor de cabeza suelen aparecer con rapidez, pero en los adultos mayores estas señales son más tenues, lo que dificulta reconocer el peligro a tiempo. La falta de oxígeno, incluso por un corto periodo, puede afectar la función cerebral. Las neuronas altamente sensibles a la hipoxia se debilitan y comienzan a fallar en la transmisión de señales. Si esta situación se prolonga, el cerebro puede entrar en un estado de isquemia temporal, y un leve descenso de la presión arterial podría facilitar la formación de coágulos, aumentando así el riesgo de un accidente cerebrovascular. Además, el calor elevado en un baño cerrado obliga al cuerpo a dilatar los vasos sanguíneos para liberar temperatura. Este proceso reduce la presión arterial y acelera el ritmo cardíaco para mantener el flujo de sangre. En personas mayores cuyos corazones y vasos ya están debilitados, este esfuerzo adicional puede resultar peligroso. Si existen placas de ateroma, estas pueden desprenderse y llegar al cerebro, provocando una obstrucción en los vasos cerebrales. El vapor caliente también incrementa la humedad del ambiente, impidiendo que el sudor se evapore correctamente. Como consecuencia, el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, generando fatiga, agotamiento e incluso desmayo.
Se han documentado numerosos casos de personas mayores que han sido encontradas inconscientes en baños cerrados después de permanecer demasiado tiempo bajo el agua caliente. En un entorno con poco oxígeno, el daño cerebral puede producirse en cuestión de minutos. Estudios médicos confirman que los baños de vapor o las inmersiones prolongadas en agua caliente, si superan los 15 minutos, reducen el nivel de oxígeno en la sangre a niveles peligrosos. En personas con enfermedades cardiovasculares o hipertensión, esta disminución puede ser el detonante directo de un derrame cerebral o un infarto. Otro problema asociado a los baños prolongados en espacios cerrados es la deshidratación. El calor y la humedad hacen que el cuerpo sude más, pero debido al ambiente húmedo la persona no percibe la pérdida de líquidos. Una deshidratación leve puede espesar la sangre y favorecer la formación de coágulos. Cuando la circulación se ralentiza y el oxígeno escasea, el riesgo de obstrucción cerebral aumenta significativamente. Para prevenir estos peligros, los adultos mayores deben seguir algunas reglas básicas. No bañarse por más de 10 minutos. Asegurar que el baño tenga ventana o extractor de aire, y si desean prolongar el baño o tomar un vapor, hacerlo bajo la cocina. Supervisión de un familiar. El agua debe mantenerse a una temperatura moderada y se recomienda hidratarse antes y después del baño para evitar que la sangre se vuelva más densa. En resumen, aunque el baño prolongado en un ambiente cerrado y con vapor pueda resultar placentero, constituye uno de los factores silenciosos que incrementan el riesgo de derrame cerebral en las personas mayores. La combinación de falta de oxígeno, dilatación vascular, deshidratación y sobrecarga cardíaca coloca al cerebro en una situación de riesgo múltiple. Cambiar este hábito, reducir el tiempo de baño y mantener una buena ventilación son pasos esenciales para proteger la salud cerebral y cardiovascular a largo plazo. Algunas personas mayores mantienen el hábito de echarse agua fría al comenzar a bañarse o incluso ducharse con agua fría por la mañana, creyendo que esto ayuda al cuerpo a despertarse y fortalece la salud. En realidad, el baño con agua fría puede tener ciertos beneficios para los jóvenes sanos, como estimular la circulación o mejorar el ánimo, pero en los adultos mayores, especialmente en aquellos con antecedentes de hipertensión o enfermedades cardíacas, esta práctica puede ser peligrosa e incluso provocar un derrame cerebral. Cuando el cuerpo entra en contacto repentino con agua fría, sobre todo en las primeras horas del día, cuando la temperatura ambiental aún es baja, los vasos sanguíneos periféricos se contraen bruscamente. Es una reacción natural para conservar el calor corporal, pero esta contracción súbita hace que la presión arterial se dispare en pocos segundos. En las personas mayores cuyas arterias ya son menos elásticas, este aumento de presión puede dañar el revestimiento interno de los vasos, favoreciendo la formación de coágulos. No es raro que la presión arterial suba entre 40 y 50 mmHg en estos casos. En alguien que ya padece hipertensión, ese incremento puede superar el límite seguro y causar la ruptura de un vaso cerebral o la formación de un trombo que bloquee el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Por eso muchos accidentes cerebrovasculares ocurren en el baño, sobre todo durante las mañanas frías o cuando se vierte agua fría directamente sobre la cabeza y el pecho. Además de la presión arterial, el ritmo cardíaco también se altera de manera importante. El choque térmico puede provocar taquicardia, arritmias o incluso un paro cardíaco breve en quienes tienen enfermedades cardíacas. En mayores de 60 años el sistema cardiovascular es más frágil, por lo que este tipo de estrés térmico representa un riesgo real de infarto o de accidente cerebrovascular. Diversos estudios médicos han señalado que la vasoconstricción y el aumento súbito de la presión arterial al contacto con agua fría son causas comunes de accidentes cerebrovasculares en adultos mayores, especialmente en climas fríos. Aunque el agua fría puede generar una sensación de frescura inmediata, sus efectos fisiológicos negativos sobre los vasos sanguíneos aumentan silenciosamente el riesgo de un evento vascular. Particularmente peligrosa es la costumbre de echar agua fría directamente sobre la cabeza o el pecho. Esto activa, de manera intensa, el sistema nervioso simpático, eleva bruscamente la presión arterial y altera el ritmo cardíaco, haciendo que la sangre fluya hacia el cerebro de forma anormal.
En personas con arterias endurecidas por la edad o el colesterol, el peligro de ruptura o bloqueo es mucho mayor. De ahí que existan casos de individuos aparentemente sanos que tras una simple ducha fría matutina sufren un derrame cerebral y terminan hospitalizados. Para reducir los riesgos, las personas mayores no deben comenzar el baño con agua fría. Si desean practicar la hidroterapia con agua fría, deben hacerlo bajo orientación médica, acostumbrando el cuerpo de forma progresiva, y solo si gozan de buena salud cardiovascular. En la mayoría de los mayores de 60 años, la opción más segura sigue siendo el agua tibia que relaja el cuerpo sin provocar sobresaltos al sistema circulatorio. Una alternativa segura consiste en bañarse con agua templada y al final enjuagar las manos o el rostro con agua fresca para obtener sensación de vitalidad sin poner en peligro el corazón ni el cerebro. Además, cuando hace frío, conviene mantener el baño a una temperatura agradable para evitar cambios bruscos de temperatura. En resumen, verter agua fría de forma repentina, especialmente por la mañana, es un hábito peligroso para los adultos mayores. Las variaciones súbitas de la presión arterial, el ritmo cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral pueden desencadenar un derrame inesperado. Modificar esta costumbre y optar por un baño más seguro es la clave para proteger el cerebro y el corazón de consecuencias graves. Un hábito que parece inofensivo, pero que en realidad encierra muchos riesgos para las personas mayores, es bañarse demasiado tarde en la noche, especialmente justo antes de dormir. Para muchos hacerlo les brinda una sensación de limpieza, frescura y relajación, facilitando el sueño. Sin embargo, los cambios de temperatura corporal y las reacciones fisiológicas que esto provoca pueden convertirse en una trampa silenciosa que desencadene un derrame cerebral. El cuerpo humano funciona siguiendo un ritmo biológico bien definido. Por la noche la temperatura central del cuerpo tiende a disminuir, al igual que el ritmo cardíaco y la presión arterial, preparando al organismo para el descanso. Cuando una persona se baña demasiado tarde, sobre todo con agua caliente, el cuerpo entra en un estado opuesto, los vasos sanguíneos se dilatan, el corazón trabaja con más intensidad y la presión arterial puede fluctuar bruscamente. Esta contradicción entre el ritmo biológico natural y el estímulo externo genera un estrés excesivo en el sistema cardiovascular. En los adultos mayores, la situación es aún más peligrosa, ya que las paredes de los vasos sanguíneos son menos elásticas y el corazón ha perdido parte de su capacidad de adaptación. Al dormir poco después del baño nocturno, la presión arterial que naturalmente desciende durante el sueño puede bajar aún más. Esta caída excesiva ralentiza la circulación sanguínea y favorece la formación de coágulos en los vasos más pequeños. Si uno de estos coágulos viaja hasta el cerebro, puede producirse un derrame cerebral mientras la persona duerme. Además, bañarse tan tarde puede causar una leve deshidratación sin que el individuo lo note. Después de un día entero de actividad, el cuerpo suele tener un déficit de líquidos y el baño caliente incrementa la sudoración, concentrando la sangre y facilitando la aparición de trombos. Sumado a la presión baja nocturna, el riesgo de un accidente cerebrovascular se eleva de forma considerable. Diversos neurólogos han observado que los accidentes cerebrovasculares ocurren con mayor frecuencia durante la noche o las primeras horas de la mañana. Una de las razones principales es la variación de la presión arterial y la viscosidad de la sangre mientras dormimos. Si a esto se añade el factor del baño tardío, el peligro aumenta aún más. Un estudio europeo que siguió a miles de adultos mayores reveló que quienes se bañaban después de las 22:00 tenían un riesgo significativamente mayor de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con los que se bañaban antes de las 20:00. La diferencia era aún más marcada en personas con hipertensión, diabetes o trastornos del colesterol. Esto demuestra que la hora del baño es tan importante como la temperatura o la duración del mismo. Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan que las personas mayores se bañen por la mañana o a primera hora de la noche, preferiblemente antes de las 20:00. Así, el cuerpo dispone de tiempo suficiente para estabilizar su ritmo biológico antes de dormir. Si no queda otra opción que bañarse tarde, se aconseja hacerlo por menos de 10 minutos, usar agua tibia en lugar de caliente
y beber un vaso pequeño de agua antes del baño para evitar la deshidratación. También es importante que el baño esté bien ventilado y mantenga una temperatura agradable, evitando un contraste brusco con el ambiente exterior. Después de bañarse no se debe ir a la cama de inmediato, es mejor esperar unos 30 minutos para que el cuerpo recupere la estabilidad del pulso y la presión arterial. En conclusión, bañarse demasiado tarde en la noche es un hábito potencialmente peligroso, especialmente para los adultos mayores. El conflicto entre el ritmo biológico nocturno y los efectos térmicos del baño sumado a la deshidratación y la disminución de la presión arterial puede provocar la formación de coágulos y desencadenar un derrame cerebral durante el sueño. Cambiar el horario del baño hacia momentos más seguros del día es una medida sencilla pero muy efectiva para proteger el cerebro y reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Para reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral debido a los hábitos de baño, las personas mayores deben seguir algunas normas de seguridad fundamentales. El tiempo de baño no debe superar los 10 minutos y la temperatura del agua debe mantenerse tibia, evitando tanto el agua demasiado caliente como la demasiado fría. Nunca se debe bañar inmediatamente después de comer o tras haber tomado medicamentos para la presión arterial, ya que en esos momentos el flujo sanguíneo hacia el cerebro disminuye. El baño debe estar bien ventilado con una ventana o extractor de aire para evitar la acumulación de vapor que podría provocar falta de oxígeno. Si se elige bañarse por la noche, lo ideal es hacerlo antes de las 8 p.m., de modo que el cuerpo tenga tiempo de estabilizar su ritmo biológico antes de dormir. Además, es importante prestar atención a señales de advertencia, como mareos, debilidad en brazos o piernas o visión borrosa, ya que podrían ser indicios de que el cerebro está en peligro. Si realmente te preocupa proteger tu cerebro y prevenir un derrame cerebral, deja un número 1 en los comentarios.